Adelante, amigos. Maestro, me gustaría que me explicara más en detalle el despertar de arriba. Supuestamente la plegaria es una herramienta, pero si el despertar de arriba también proviene de una consecuencia del trabajo en la escena específicamente. מלמעלה בא תמיד. Desde arriba siempre viene tal influencia sobre nosotros que es un resultado de nuestros esfuerzos en la medida en que nosotros organizamos desde abajo estas vasijas de otorgamiento. Entonces, desde arriba viene un despertar desde arriba. Por lo tanto, debemos tratar de estar lo más conectado posible entre nosotros, como 10 en un deseo, en un cli. Y entonces seguro que vamos a detectar desde arriba cómo el Creador nos está mandando siempre todo tipo de influencias. Todo depende de en qué medida nosotros tratamos de estar juntos y nosotros anticipamos este otorgamiento. Nosotros lo anticipamos otorgamiento. Vamos a Asia. Buenos días, no está claro por qué este tema de otorgamiento. Es difícil escuchar al amigo. ¿Por qué es que necesitamos placer en Lishma si lo hacemos en nombre de Lishma? Rav, no entiendo tu pregunta, dice Rav. Estás demasiado lejos de tu micrófono, no te escuchamos bien. ¿Me escucha ahora? Mejor, tal vez. Adelante. No está claro por qué placer es un factor en Lishma. ¿Por qué es tan importante si no lo estamos haciendo para recibir algo? Entonces el placer aquí debería ser irrelevante, Rav. Nosotros siempre estamos en para recibir, aunque lo querramos o no, aunque no se entendió. Nosotros estamos en para recibir. Nosotros somos el resultado del rompimiento y solamente bajo la condición que detectamos para otorgar, ¿sí?, y pedir esta corrección sobre nosotros. Entonces gradualmente a través de mucho tiempo nos reunimos tales influencias que vienen desde arriba y llegamos a para otorgar Lishma. Gracias, dice el alumno. Moscú 5. No hay traducción, amigos. Rav es la vasija de Malhut. El Kli de Malhut es una mujer. Kiev 2. Действиями Шац и Габай могут привести десятку к Лишма. ¿A través de qué acciones puede el Shatz y el Gabay llevar a la decena al Lishma? Rav, el Gabay y el Shatz no pueden llevar a la decena al Lishma. Ellos pueden solamente organizar las condiciones para que a través del día el grupo pueda estar conectado, el grupo puedan conectar, hablar entre ellos para que tengan materiales que discutir, para que tengan el horario preciso para las reuniones virtuales, para que tengan el tema correcto sobre el cual hablar, tal vez una canción que pueden cantar juntos, no importa, pero todo depende del Shatz y el Gabay. Sin embargo, porque el Shatz habla más sobre
sobre el tema de la plegaria y el Gabay tiene que ver más con la rutina diaria. Entonces es bueno tener los dos y tampoco es tan importante cuál de los dos está haciendo qué. Más bien lo más importante es que dos personas están trabajando juntos, dos personas están encargados. Una persona encargada no es bueno. Así es como avanzamos, pero no es que el grupo depende tanto del Shatz o el Gabay. Este necesita, tiene que hacer su esfuerzo, es decir, el grupo tiene que hacer el esfuerzo durante el día. Por en sí mismo, el Shatz y el Gabay no están haciendo el trabajo en vez del grupo. Ellos solamente organizan las condiciones para el esfuerzo, pero si el grupo no hace nada, entonces el lugar que el Shatz y el Gabay prepararon permanece vacío y no habrá beneficio. Vamos a Baltia. Baltia 3. Доброе утро, Рори. У меня два коротких вопроса, если можно. У меня два коротких вопроса, если можно. Хотел спросить вас, попробуйте и увидите, как прекрасен Творец. Что значит попробуйте? Это уже мы пробуем. Prueba que el Creador es bueno. ¿Qué significa probar? Rav, probar. Prueba y ve que el Creador es bueno. Bueno, probar, tienes que probarlo. Tienes que llegar a él con adhesión, la primera adhesión, y luego te vas a dar cuenta cuán bueno es esto, alumno. Pero no estamos ahí todavía, no hemos probado todavía. Si eso es en el futuro, Rav. Bueno, depende de quién. Hay ellos que sí han probado y hay otros que no. Bulgaria 2. ¿Acaso puede una persona llegar a la plegaria correcta sin fe por sobre la razón? Rav, no. Fe por sobre la razón es una condición para que tú estés en la espiritualidad, en el mismo estado, en la misma cualidad que el Creador. Entonces hay una conexión contigo. Si no te elevas con otorgamiento por sobre las fuerzas de recepción, entonces tú no estás tocando al Creador, no estás en conexión con el Creador, no estás llegando a equivalencia con Él. Fe por sobre la razón es otorgamiento por sobre la recepción. La fuerza de recepción la tenemos en primer lugar, si el Creador organiza eso, y nosotros tenemos que recibir la fuerza de otorgamiento, para que la fuerza de otorgamiento sea aún más grande que la fuerza de recepción, más importante, más fuerte. Y entonces, de acuerdo a esta fuerza, nosotros llegaremos al contacto con el Creador. Vamos a Rehobot. Rav, ¿qué es esta ayuda que uno recibe desde arriba y no sabe cómo apreciarla? Rav, una persona recibe desde arriba importancia de otorgamiento, la importancia de la conexión con otros, la importancia de la conexión con el Creador. Alumno. ¿Y la persona no puede apreciar esto, Rav? Sí, en la medida que él quiere apreciar esto, quiere valorarlo, entonces más avanza. Vamos al grupo focal. Escribe aquí que después de todas las acciones y todas las virtudes y remedios, entonces puede elevar una plegaria verdadera porque vio que todas sus acciones no hicieron nada para beneficiarlo. Sí, dice Rav. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las segulot, las virtudes, los remedios? Rav, todo lo que hizo, cualquier cosa que está en tu poder de hacer, hácelo. ¿Para qué? Para llegar a la desesperación verdadera, que yo hice todo, que nada permaneció de mi lado por hacer. Y entonces, ¿qué es lo que descubro? Descubro que depende del Creador solamente. Y entonces yo grito
de la desesperación final, que no tengo ninguna posibilidad de llegar a esto. Sin embargo, es el Creador que debe hacerlo. Y yo no puedo pedirle al Creador antes de llegar a esta desesperación. No soy capaz, no ayudará. Entonces, lo que necesitamos hacer es tratar de invertir todas nuestras fuerzas en la conexión, en la revelación del Creador, en la medida máxima. Y después de todo esto, nosotros en la decena vemos que no podemos llegar a la conexión entre nosotros y la conexión con el Creador. Y al fin y al cabo, después de todo esto, es decir, nuestro éxito en todo este camino, es que vemos que nosotros somos un cero, somos nada, que nada va a funcionar para nosotros. Nos rendimos, elevamos las manos, no podemos tener éxito. Y entonces descubrimos tal conexión entre nosotros a raíz de la desesperación y tal plegaria al Creador, tal grito hacia el Creador. Y esto justamente es lo que funciona. Así es. Jerusalén. ¿Lishma viene en vez de lo Lishma o vienen en paralelo, juntos? Rav, ¿cómo puede ser juntos si uno es opuesto al otro? Si ni siquiera sabes lo que es lo Lishma, por favor, estudia, descúbrelo. PT2. Escribe aquí que ya que el cuerpo se acostumbra al trabajo en contra de su deseo, tiene medios para los cuales trabajar solamente para traerle contento al Creador. Por lo tanto, del trabajo vemos que el hábito de hecho de alguna forma oscurece la intención, más bien que focalizarla. Es decir, yo me levanté ahora a la clase matinal, mañana me voy a levantar de nuevo y haré lo que tengo que hacer en la difusión. Y la intención, ¿cómo es que desaparece? Rav, bueno, mantiene tu rutina por 1 o 2 años y tú verás que esta rutina ya no es una rutina. Lentamente agrega pequeños pedacitos a esta rutina. Ok, aquí hay uno. Cuando nos conectamos juntos, sentimos una conexión de amor. ¿Y en qué etapa sentimos que esto se convierte en Lishma? Rav. Bueno, en la medida que escrutinan esto y se preguntan por qué están conectados, cuál es el propósito de esta conexión, para que no sea simplemente una conexión como un grupo bueno, somos amigos. No, más bien, ¿para qué estamos haciendo esto? Estamos construyendo un clip para la revelación del Creador para otorgarle a Él, ¿sí? Entonces, ¿acaso nos estamos chequeando de un día a otro? ¿Podemos otorgarle al Creador? ¿Estamos dispuestos? ¿Nos estamos acercando más a esto o no? Rav. Entre ustedes tienen que chequear esto, tienen que sentir si sí o si no, más o menos, y también dirigirse al Creador y pedirle que les ayude a entender esto, si acaso están yendo en el camino correcto o no. Todos los escrutinios están o son entre ustedes y el Creador. Yo no les puedo ayudar aquí para nada, alumno. Entonces, ¿acaso podemos decir que el criterio a través del cual medir si es Lishma o no Lishma es Rav? Lo más importante es otorgarle a Él, no sentirlo a Él, en tal medida que yo aún quiero una pantalla, un masaje, no quiero sentirlo a Él, no quiero sentir al Creador, no quiero descubrirlo a Él, no quiero sentirlo, yo quiero otorgarle a Él, yo quiero estar certero que lo estoy llenando a Él, que Él está disfrutándome a mí, alumno. Con respecto a lo que usted dijo, ¿qué significa tener confianza que uno está otorgando, Rav, que uno recibe la respuesta de él?
tú no lo sientes a él, más bien tú sientes que tú estás dando, tú estás otorgando. Eso es considerado que yo tengo Aviut, Masaj y Orjoser y estoy otorgando. Mira, hay palabras aquí que simplemente no nos van a ayudar. Por favor, continúa. Latin 3, adelante amigos. Hola, buenos días, querido maestro. Hola. Mi pregunta es, ¿se puede alcanzar el estado del Lishma antes de la corrección final o es hasta llegar a la corrección? לא. לשמה מגלים בתחילת הדרך הרוחנית. No, llegamos al Lishma, descubrimos Lishma al principio del camino espiritual. De Lishma empezamos el ascenso espiritual. Antes del Lishma tenemos lo Lishma, donde entendemos que nosotros estamos en lo Lishma, que todavía no hemos llegado a Lishma para otorgar. Más bien todavía estamos en el estado de recibir todas nuestras correcciones o recepciones son para recibir, no hay otorgamiento aquí. Y antes de esto ni siquiera sabemos eso. Estamos en un estado simplemente siendo atraídos hacia adelante. Es decir, pero esto también es bueno porque uno ya está en el camino espiritual. No somos bestias, no somos animales, no somos personas comunes y corrientes. Somos, sin embargo, atraídos hacia esa fuente de la realidad que es el Creador, ¿sí? Así es como lo llegamos a esto. Azerbaiyán. Rav, para poder lograr Lishma, ¿cómo podemos librarnos del primer y el segundo temor? Rav, no deberíamos de pensar en temor, deberíamos de ser atraídos simplemente juntos con el grupo hacia adelante. No entrar en estos escrutinios del primer temor, el segundo temor, ¿dónde estoy yo? Y luego entramos en esto y nos confundimos totalmente. No vale la pena preocuparnos por esto. Nosotros solamente trabajamos con cosas positivas, conexión, amor, la sensación de poder, la sensación del otorgamiento mutuo, etc. Eso. Bueno, tenemos PT 27. ¿Es correcto siempre traducir esta idea de Lishma en el trabajo con los amigos en la decena o bien dejarlo para y saber algo que no puedo todavía entender? Rav, si quieres escaparte de la implementación correcta, haz lo que tú quieres. Pero mira lo que ellos escriben. No construyas tu propia interpretación, alumno. No, disculpe. Entonces mi pregunta es que debería de traducir esta palabra en el trabajo de los amigos. Rav, sí, tienes que traducir este trabajo en el trabajo con los amigos. Chelavitsky. נכון. Entonces nosotros necesitamos llegar a un estado de cualidad o cantidad, Rav, tanto esto como lo otro, tanto cantidad como cualidad, así es como llegamos. En resumen, todo eso se llama la intensidad del esfuerzo. Hola, Rav. ¿Qué significa anhelar lo Lishma? Que a través de anhelar lo Lishma, él pone la inclinación al mal, a la muerte. Lishma significa otorgar, dice Rav. Es muy simple, alumno. Ok, yo sé sobre la plegaria, pero ¿qué significa adquirir, comprar? Rav, adquirir, claro. Adquirir esta cualidad porque no la tienes para empezar. Pero si realizas todo tipo de acciones, tú estás de alguna forma pagando que la luz venga y brille sobre ti y a raíz de esto vas a recibir la cualidad del Lishma, la cualidad de para otorgar. África.
Hola, Rav, está escrito que tiene que extender la mano al Creador y esclavizarse hacia el Creador. ¿Cómo es que esta esclavitud es? Con respecto que esta esclavitud, esto no va a extinguir el libre albedrío, ¿acaso? No se entendió muy bien, pero Rav, no. Específicamente es opuesto en el grado que nosotros adquirimos esta esclavitud para otorgar. Entonces nosotros llegamos a la libertad, el libre albedrío de nuestro deseo de recibir. Nos elevamos por sobre el deseo de recibir. Así es. ¿Y Terence dónde está? ¿Está ahí? Amoma, ¿dónde está Amoma? Ya llegó al cielo, se elevó al cielo. Ok. Por favor, pregúntenle, ¿por qué no está ahí? Está ausente. Bueno, entonces, Dudi, terminamos con este artículo, ¿sí? Sí, podemos continuar ahora con Rabash, el extracto sobre qué es día y la noche, el trabajo. Podemos ir a Tes, volumen 6. No, Rav, no. Tes, parte 6. Es demasiado temprano, todavía no hemos terminado, entonces tenemos el día y la noche en el trabajo. Bueno, yo lo leería de nuevo, este artículo. Ok, entonces vamos a leer nuevamente Shamati número 20, en su nombre. En lo referente a Lishma, para que una persona obtenga Lishma, necesita del despertar desde arriba, porque es una iluminación desde el cielo y no puede ser comprendido por la mente humana. En cambio, el que lo prueba sabe, Rav. Es decir, él al principio no puede saber lo que es Lishma. Hablamos sobre esto siempre, pero ¿qué es? Solamente cuando lo revelamos. Solamente después de eso podemos decir algo al respecto. Al respecto está escrito: probad y ved que el Señor es bueno. Entonces, dice Rav, solamente entonces uno empieza a saber. Por eso, cuando uno acepta para sí la carga del reino de los cielos, necesita encontrarse en total plenitud, es decir, solo otorgar y no recibir nada. Si uno siente que sus órganos no están de acuerdo con esto, no tiene más remedio que comenzar a rezar y volcar su corazón por entero al Creador para que le ayude a que su cuerpo acepte someterse a Él. Rav. Esto, de hecho, es lo que queremos del Lishma. Es decir, que la cualidad se vista en nosotros y entonces nosotros estemos devotos al Creador, hacemos todo solamente en su nombre, con todas nuestras fuerzas que son egoístas, pero que esas se inviertan y seamos capaces de hacerlo todo para Él y no para nosotros, para nada. Y que no se diga que si Lishma es un obsequio de arriba, entonces ¿qué sentido tiene su superación y su trabajo y todas las virtudes y correcciones que uno lleva a cabo para poder llegar al Lishma, si todo depende del Creador? Sobre esto dijeron nuestros sabios: no son libres de escapar de esto. Por el contrario, uno debe dar el despertar desde abajo, y eso se considera plegaria. No puede haber una plegaria genuina si uno no sabe de antemano que no puede alcanzar absolutamente nada sin ella, Rav. Es decir, que después de que vemos que no estamos en para otorgar, que no tenemos la conexión correcta con el Creador, lo único que tenemos y podemos hacer es una plegaria al Creador, ¿sí?
Por lo tanto, los actos y virtudes que realiza para conseguir Lishma van formando en él las vasijas corregidas que desearán recibir el Lishma Rav. Es decir, que tenemos que realizar todas las acciones que a raíz de esto vamos a querer llegar al Lishma, vamos a querer llegar a otorgar. ¿Tenemos tal deseo para estar en otorgar, sí o no? Todavía no. Entonces tengo que realizar todo tipo de acciones para que como resultado de estas acciones, cuando yo recibo la luz que reforma que viene desde arriba, y esta luz construye en mí la cualidad, el deseo de otorgar, no tenemos la habilidad todavía, pero tenemos ahora el deseo, ¿sí? Entonces, después de todos los actos, continuamos leyendo, y virtudes, podrá elevar una auténtica plegaria, pues ya habrá visto que todos sus actos no le han ayudado en nada. Solo entonces podrá elevar una plegaria verdadera desde lo más profundo de su corazón, y entonces el Creador escuchará su plegaria y le concederá el regalo de Lishma. Rav. Entonces hay una secuencia de acciones que tenemos que realizar ahora para que tengamos un deseo de llegar a Lishma, y si mi deseo es sincero y no tengo ninguna elección, elevo una plegaria al Creador, el Creador lo otorga. ¿Continuamos? Sí. También debemos saber que al obtener Lishma, uno da muerte al instinto del mal, porque la inclinación del mal se denomina recibir en beneficio propio, y al alcanzar la intención de otorgar, uno suprime la autogratificación. Y la muerte significa que uno ya no utiliza más sus vasijas de recepción para sí mismo. Y como estas ya no están activas, se las considera muertas. Si uno toma en cuenta lo que recibe por su trabajo bajo el sol, vería que no es tan difícil subordinarse al Creador por dos razones. La primera, le guste o no, o sea, quiera o no. De todas formas, uno debe esforzarse en este mundo. 2. Incluso durante el trabajo, si uno trabaja Lishma, recibe placer del trabajo en sí. Así lo afirma el predicador de Dubná respecto al versículo. Y no me invocaste a mí, Jacob, pues de mí te cansaste, Israel. Significa que aquel que trabaja para el Creador no realiza esfuerzo alguno, por lo contrario, siente placer y exaltación. Pero aquel que no trabaja para el Creador, sino en favor de otras metas, no puede reclamarle a Él por no proporcionarle la vitalidad para trabajar, pues se encuentra trabajando para otra meta. Uno solamente puede reclamar a aquel para quien trabaja y reclamarle que le proporcione vitalidad y placer durante su trabajo. De una persona tal se dice, todo aquel que confíe en ellos será como aquellos que los hicieron. Y no es necesario preguntar por qué cuando uno asume la cargo del reino de los cielos, es decir, cuando desea trabajar con el fin de otorgar al Creador, puede que todavía no sienta vitalidad alguna. Y esta vitalidad podría obligarlo a aceptar la carga del reino de los cielos. Rav, es decir, ¿por qué a través de que nosotros ya queremos llegar al Lishma, ¿sí? Si no recibes una atracción, ningún deseo, más bien por lo contrario, el Creador siempre nos está confundiendo, nos está empujando hacia nuestro ego. Continuamos. En cambio, uno debe aceptarla contra su voluntad y no en beneficio propio. Eso significa que el cuerpo no acepta esa sumisión. ¿Por qué el Creador no lo colma de vitalidad y de placer? Rav, para que querramos llegar al Lishma,
Porque cuando yo ya me doy cuenta que necesitamos llegar al Lishma, no recibo ninguna ayuda, ninguna atracción hacia esto. La razón es que esta es una gran corrección. De no haber sido por eso, y si el deseo de recibir hubiera accedido a esta tarea, uno jamás habría conseguido obtener Lishma. Por lo contrario, hubiera continuado trabajando siempre para su beneficio personal, para satisfacer sus propios deseos. Es tal como dice la gente, el mismo ladrón grita, atrapen al ladrón. Y de esta forma no podemos identificar cuál es el verdadero ladrón para atraparlo y restituir lo robado. Pero, aunque el ladrón, que es el deseo de recibir, no encuentre sentido en el trabajo de aceptar la carga del reino de los cielos, dado que el cuerpo se puede habituar a trabajar en contra de su propia voluntad, tiene los medios con los que llegar a trabajar solo con la intención de satisfacer a su creador, pues su única intención debería ser solamente para el creador. Así es como está escrito. Entonces te deleitarás en el Señor. De este modo, cuando él sirvió al Creador anteriormente, no sintió ningún placer por su trabajo, más bien hizo su trabajo forzosamente. No obstante, ahora que se ha acostumbrado a trabajar para otorgar, es recompensado con el deleite en el Creador, y el propio trabajo le proporciona placer y vitalidad. Y en este caso se considera que también el placer está dirigido específicamente hacia el Creador. Rav, ¿qué significa que él se acostumbra a esto? Es decir, que hay una etapa donde él tiene una iluminación pequeña, lo sostiene, se hace más y más grande, y en forma gradual él se acerca más a esta capacidad de poder otorgar. Vamos a echar la misa. ¿Cómo podemos pasar a través de todas estas etapas de anulación y cambio de la intención de mí mismo en nombre del Creador, rechazo? Es decir, que si lo hago en nombre del Creador, ¿acaso debería de simplemente decirlo o en mi pensamiento que lo hago en nombre del Creador? ¿Cómo? Rav, yo estoy trabajando ahora con todas mis acciones, mis pensamientos, mis deseos. Todo es en nombre de mi ego y no en la dirección del Creador para nada, y no en la dirección de otros que están junto a mí, solamente para mi propio beneficio. Mi ego. Si es que yo quiero llegar a lo que está fuera de mí, afuera de mi cuerpo, mi burro, mi ego, yo necesito realizar ciertas acciones a través de las cuales yo puedo invocar la luz que reforma. Ella brilla sobre mí y yo cambio. Eso es, esas acciones a través de las cuales yo invoco la luz que reforma se llaman Torah. Esas acciones son el trabajo del grupo para otorgar sobre ellos, a pesar de que, aunque yo sea un simple egoísta todavía, yo a través de esto construyo mi vasija, hago difusión del método, entre otros, para que ellos se acerquen a esto también. Estas son cosas que me ayudan a llegar a Lishma. Eso es todo realmente. Estudiando, estando en el camino, trabajando con los amigos, construyendo la decena, difusión hacia todo el mundo, para que ellos también se apunten y avancen hacia esto, hacia este concepto de la decena. No hay nada más que hacer en el grado que nosotros hagamos todo en esa dirección, de tal forma de que nosotros y el Creador estemos unidos, es decir, para otorgar
otorgar en forma mutua, entonces en ese grado nosotros recibimos ayuda, una iluminación desde arriba. A través de nuestras acciones, nosotros atraemos esta fuerza superior desde arriba. Desde arriba significa que está presente, pero está oculta. Y a través de eso avanzamos. No hay nada extraño en relación a esto. Son acciones muy naturales que siguen las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza. No se escuchó. Ashkelon 2. Solamente después de que uno es ayudado desde arriba para que él pueda otorgar, él descubre lo que es bueno. O bien significa que luego él descubre el Lishma, que el Creador es el bueno absoluto y de eso él recibe placer. Rav, son diferentes estados, uno antes del otro, y nada más. Rav, solamente después de que hemos descubierto Lishma, sentimos en qué medida el Creador es bueno. Antes de eso no lo probamos, antes de eso. Correcto, dice Rav Bibi Yuke. Disculpe si mi pregunta no es correcta durante el día y el trabajo espiritual. Yo no tengo una conexión con el Creador. No tengo una sensación de esta conexión. Aparte de las acciones más prácticas que yo trato de realizar, yo hago algo, lo realizo y digo, yo estoy haciendo esto para ti, espero que lo disfrutes. ¿Es bueno esto? Eso también es bueno, dice Rav. De cierta forma, todavía ya estás conectado con una buena acción. Repeat, please. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? הבנת, משה? לא כל כך. אז תשאל אותו באיטלקית, נו. ¿Entendiste, Moshe? No. Ok, por favor, pregunta en italiano. רק מהקבוצה. רק מהקבוצה. לא מהמורה, לא מהבורא. Solamente del grupo. Solamente del grupo. No del maestro, el creador, nadie. Solamente del grupo. ¿Por qué? Porque tú entonces empiezas a ver de que ellos anhelan hacia el creador y tú eres envidioso de ellos. Envidia. Eso es lo que te ayuda justamente a adquirir deseo de ellos. Por eso cada uno de nosotros debe demostrarle a los amigos cuánto anhelamos al Creador para que ellos estén envidiosos. A través de eso yo estoy haciéndoles un gran favor. ¿Está claro, sí? Ok, vamos a Bulgaria 2. У нас нет вопросов. Извините. Sorry. Latin 3, adelante, amigos. Latin Free. Shalom, Rab. En una clase anterior yo escuchaba que servir al Creador tiene que costarle a uno esfuerzo, eso es trabajo. Ahora, conforme la lectura dice que debo deleitarme en el Señor. ¿A qué se refiere deleitarse en el Señor o el Creador? יש כזה מאמר איפה שסוחבים מזוודה, אם אתה זוכר. Hay este artículo que habla sobre tener una maleta, llevar una maleta. ¿Qué artículo es ese, Dubi? Le digo en un momento, es un artículo de Rav. Correcto. Entonces,
Resulta que si tú valoras al Creador, entonces llevando su maleta, acarreando la maleta, no es un trabajo para ti. De hecho, es una recompensa, es algo que haces fácil y el trabajo en sí es la recompensa. Shamati 5 dice, Shamati número 5, artículo número 5 de Shamati. Léelo, por favor, dice Rav. Vamos a Checoslovaquia. Connection with friends in 10 is before state of Lishma. Conexiones con los amigos en la decena, ¿es el estado antes del Lishma o después del Lishma? Repite de nuevo, por favor. Rav. Por supuesto, la conexión tiene que venir antes. O si no, ¿cómo vas a recibir esa cualidad que se llama Lishma? Se encuentra solamente en la conexión que empieza y luego crece, y la Lishma también crece. Rumania. Shalom Rav. Hola Rav. Para la transición de lo Lishma a Lishma, nosotros necesitamos No se entendió la pregunta. Disculpen, no se entendió. Cutting bridges. Romper los puentes, cortar los puentes. Rav. ¿Qué puentes? Pregunta Rav. A través de adquirir Lishma, nosotros cortamos nuestra conexión con lo Lishma o el deseo de recibir. Y entonces hacemos una transición hacia el deseo de otorgar. Vamos a Florida. ¿Quién? Kazajstán. Cuando el deseo de recibir es revelado a nosotros, ¿eso es gracias al trabajo de lo Lishma? Rav, sí, Kazajstán. Наша работа перейти с состояния лолишма в состояние... Buenos días, Rav. Gracias por la oportunidad de preguntar. Yo entiendo que tenemos nuestro trabajo de transicionar de lo Lishma a Lishma. Y en el grado en que yo aprendo este método, yo veo la diferencia, que la distancia crece y es casi imposible poder saltar a ese nuevo estado, y el resumen es que tenemos que llegar a la plegaria. Por lo tanto, no deberíamos de tratar de llegar a la plegaria antes de la plegaria primero. Sí, tenemos que hacer una plegaria, tenemos que pedir, pero junto con esto también tenemos que hacer todo tipo de cosas, acciones de otorgamiento para llegar al Lishma, acciones del grupo hacia el grupo, del grupo hacia afuera, es decir, difusión y placer. Esas tres cosas, conexión en la decena, esa es una. Número 2 es, como lo digo, de la decena. Tenemos que salir a hacer difusión. Y la tercera es la plegaria, ¿sí? Para todo el mundo y para la decena, hacia el Creador. Eso es lo que eso es lo que puede ayudar, y tiene que haber estas tres cosas. Можно ли сказать, что мы уже находимся в Лишма, и сказать, что мы уже находимся в Лишма? Rav, mi pregunta es, ¿podemos decir que ya estamos en Lishma? Rav, no, eso es incorrecto. También hay personas que a veces dicen, yo ya estoy en Ein Sof.
en el infinito. Dicen eso es porque ellos no sienten barreras ni grados para nada, pero eso pasará, continúa y todo se organizará para ti. Galil West. Ra, por favor, dígame, ¿qué son estos estados de muerte y vida en el trabajo? Ra. La muerte significa que la luz superior no funciona sobre la persona, entonces él siente que él mora solamente en el deseo de recibir. Él determina que esto es muerte. Estando en el deseo de recibir es muerte, y estando en el deseo de otorgar un poco, significa que él está vivo. Esa es la definición. Petah Tikva 4. Me di cuenta de que yo odio al Creador. Amo a los amigos, por lo menos trato de conectarme con ellos, pero yo odio al Creador, por lo tanto es difícil dirigirme a Él. Yo me dirijo a Él cuando no tengo ninguna otra elección. ¿Qué es lo que hago? Raf. Es verdad, por supuesto que tú lo odias. ¿Quién te da todos los problemas? ¿Quién te pone todos estos obstáculos de poder llegar a la meta? El Creador. Él hace todo esto. Entonces, por supuesto, mientras tanto, mientras no estás logrando lo que tú quieres revelar, por supuesto que lo odias, por supuesto. Pero este estado es el estado verdadero. Debemos por lo menos estar contentos por esto. ¿Y qué hago entonces? Dice el alumno. Rav, ¿hacer? ¿Qué quieres decir hacer? Es gozo, deberías de estar contento que tienes la verdad. Y de esa verdad que tú sientes, empiezas a pensar qué debes hacer con este estado. Petah Tikva 10. Entonces, para continuar la pregunta de Coleman, ¿cómo es que de un estado de que tú lo odias, tú llegas a un deseo de querer otorgarle a él? Rav. Bueno, necesitas construir una secuencia de estados, que en esa dirección. Y si es Coleman, bueno, Coleman debería de trabajar en la difusión. Se le llama el Coleman, por una razón. Por lo tanto, yo creo que él debería de hacer difusión. Bueno, por favor, adelante, ¿sí? Bueno, Dudi, continuamos. ¿Vamos a continuar con qué? ¿El día y la noche en el trabajo? ¿O vamos a test, introducción a test? Yo tengo miedo de ir a test, creo que esto va a confundir a la audiencia, no creo que se van a enfriar. Pensé mucho en esto y todavía no sé si es hora para esto, o bien deberíamos de tomar una parte previa que son más interesantes, más inclusivas. Bueno, yo no sé si pasamos a través de estas partes de test jamás. Son los mismos amigos, los mismos alumnos que han estado estudiando con nosotros, dice Dudi, Rav. Bueno, ¿y cuántos saben que le gustaría avanzar a las partes previas? Tal vez parte 8 de test, o parte 13, 12, 13 del mundo de Asilut, yo no sé. La verdad es que yo no sé qué es lo que ellos más o menos han podido familiarizarse. Bueno, vamos a chequear esto y mientras tanto, sí, tiene que haber un escrutinio, ahí dice Rav. Tal vez deberíamos de preparar una lista de todos nuestros textos y material y cada uno debería de chequear justamente lo que ha estudiado más o menos. ¿Qué significa que lo sabe, que lo entiende? Bueno, Rav, sí, uno puede pasar a través de test 10 veces y todavía no entenderlo, pero por lo menos ya lo escuchó, estuvo presente en la clase y lo experimentó. Ok, vamos a hacer eso, dice Dudi. Y mientras tanto,